Pues continuamos aquí en el Festival de Semilla Plantel San Lorenzo Tezonco. Y hoy tenemos a dos invitados de lujos. El primero es Luis Olivares. Luis Olivares, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Claro. Y también tenemos al biólogo Álvaro Chaus Cador. Gracias, encantado. Genial. Vamos a empezar este tema. Hace ratito estábamos tras bambalinas, entrando en un poquito de controversia, ¿no? Pero me gustaría, Luis, que me platicaras más o menos a grosso modo, cuál es la cuestión física que nutre y permea a la sociedad en general. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues como tú sabes, este forma parte de un evento grande, ¿no?, que estamos Claro. teniendo aquí en la UACM en San Lorenzo Tezonco. Y en particular en mi caso, pues hoy vine a platicar sobre un libro que escribí que se llama Líquidos y Gases Ultrafríos, la aventura extrema de la física contemporánea. Es un libro de divulgación científica que trata de acercar los conocimientos en física, en particular en los estados de la materia, pues a un público amplio y general. Y bueno, mencionaba yo hace rato durante la plática que generalmente cuando nos preguntan cuántos estados de la materia hay, siempre respondemos 3, sólido, líquido y vapor. Y eso no es cierto. Resulta que hay 5 ya estados de la materia. Y entonces, cómo se construyen estos estados de la materia, qué características tienen, etcétera, es un poquito de lo que se abordó en la plática de hoy en el libro. Increíble. Abogado, biólogo Álvaro Chaus, en la cuestión de la biología, ¿cómo está permeado en una, digamos, una regla general? Se permea todo lo que es biológico en términos generales, tanto la calidad humana, el hombre, los vegetales, las plantas, en calidad humana. ¿Cómo me podrías este, explicar a grosso modo la biología, cómo llega a la parte de la visualización de la persona, digamos, general, y que no está permeada y no tiene este acercamiento con lo que se trata la biología en términos específicos? Bueno, vaya, el asunto es que nosotros somos biología, ¿no? Entonces esa es una ciencia mucho más cercana a nuestra persona que la física, quizá, por ese lado. Entonces lo que intentamos hacer cuando divulgamos la ciencia, particularmente la biología, es que la gente entienda qué son, de dónde vienen, cómo están hechos, por qué son así. Es decir, por qué tienes dos brazos, dos ojos, dos orejas, cómo eso ha ido cambiando, porque el título de uno de mis libros se llama Hay un dinosaurio en mi sopa, y la explicación es de que la gente siempre cree que los dinosaurios se han extinguido. Los dinosaurios no se han extinguido, sino los dinosaurios se transformaron. Unos grupos de dinosaurios se transformaron en lo que hoy son las aves. Entonces lo que intentamos hacer en ese libro y en otros es llevarle a la gente la idea, que entienda la idea de evolución biológica, que entienda que no siempre hemos sido así, y que las especies cambian a lo largo de sus generaciones. O sea que digamos, y que nosotros también fuimos evolucionando desde esta perspectiva y esta línea de evolución desde el punto de vista de la biología. O sea, como me decías hace un momento, los dinosaurios realmente no se extinguieron, ¿no? Simplemente evolucionaron unas partes a aves, otras partes a reptiles. No, nada más aves. Aves. En la cuestión de las aves, ¿cómo, cómo llegan ustedes, en cuestión de la biología, a reafirmar que solamente fueron aves, de dinosaurios a aves? Pues tienes varios datos que puedes tomar en cuenta. Tienes datos de ADN, ¿no? Secuencias de ADN que se han conservado en las aves de hoy, que los tenían los dinosaurios. Puedes hacer reconstrucciones que se llaman filogenéticas, utilizar este ADN para hacer árboles, y estos árboles te dicen qué grupos de animales o plantas o lo que estés trabajando se emparentan más con qué otros, y entonces ese es uno. También tienes evidencia fósil, ¿no? Tienes fósiles que pueden ayudarte a construir hipótesis más fuertes que otras. Entonces, es muchísimos datos que interpretas de esa manera, y por eso lo que hemos llegado a concluir
es que las aves son dinosaurios. Si te fijas, las aves tienen escamas en las patitas, ¿no? Porque uno diría, pues tienen plumas y los otros escamas. Bueno, las aves han conservado escamas en las patas, y si les hace ciertas mutaciones pueden salirles dientes a las aves también. Entonces es un montón de cosas con las cuales trabajas para llegar a esas evidencias y más bien a esas hipótesis. Muy interesante el libro. Hay un dinosaurio en mi sopa, ¿no? Está genial. En la parte, Luis, ¿me podrías platicar en qué va el libro? Que ya dices que ya lo presentaste, ya está corriendo. Claro. ¿Cuál es el tema en función y a grosso modo acotado que tocas? Exactamente. Bueno, como decíamos al principio, yo estudié física, soy físico de formación. Entonces la física es el estudio de la naturaleza, de todos los fenómenos que hay en la naturaleza. Los fenómenos atmosféricos son física, la radiación solar tiene que ver con la física, que finalmente la radiación solar es algo que es fundamental en biología para todos, una serie de procesos como la fotosíntesis, etcétera, pero en su origen es un proceso físico. Nosotros estamos habitando un planeta que ocupa un lugar en el universo, un lugar en nuestro sistema solar, con características de presión, temperatura, densidad, también que son variables físicas. Entonces, la física resulta ser que pues, es una ciencia súper importante para entender de alguna manera nuestro lugar en el universo. Y en este libro en particular, me concentro en un área muy particular de la física, que se llama termodinámica, que no es más que el intercambio de energía y calor entre los sistemas. Y entonces, este intercambio de calor entre los sistemas es el que da origen a los famosos estados de la materia. Son el sólido, líquido y vapor. Y el ejemplo más clásico es cuando tenemos un vaso con agua, lo podemos pasar a un estado sólido si lo metemos a nuestro congelador, ¿no? O lo podemos pasar a un estado vapor si lo calentamos. Es el mismo líquido, es decir, más bien es la misma sustancia, es agua, pero en 3 estados diferentes, sólido, líquido, vapor. Y entonces la física se encarga de tratar de entender estos cambios, cómo cambian los sistemas en función de su presión, de su temperatura, y cómo eso nos impacta en el mundo en el que vivimos. Entonces dirías que la física es una ciencia exacta. Totalmente. La física es una de las áreas pioneras en lo que se llama la cuantificación, es decir, proponer modelos, fórmulas, los cuales te permitan cuantificar, o sea, poner en números lo que sucede. Un ejemplo clásico, Newton. Newton fue el primero en describir las trayectorias de los planetas, pero no solo en decir que tenían trayectorias elípticas, sino en decir cuánto tiempo exactamente tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol, dependiendo de su masa, de su distancia al Sol. Entonces la física es una ciencia completamente cuantitativa y es muy bonito en ese sentido, porque no solo te permite decir qué va a suceder, sino cómo va a suceder y los detalles específicos de cómo sucede. Ernesto, y por parte de la biología, ¿consideras que también es una ciencia exacta? Bueno, mira, a mí el concepto de ciencia exacta no me gusta, porque creo que es un concepto quizá de años antes. Entonces yo nada más clasificaría las actividades humanas en si es ciencia o no lo es. La biología sí es una ciencia, como la física, igual. Entonces en ese sentido sí son ciencias las dos. El concepto exacto no me gusta porque implica meter unas matemáticas ahí como que si no las tienes, quizá no puedes cuantificar, entonces no es exacto. Esa clasificación me parece, a mí no me gusta. Entonces te diría que sí es una ciencia, y no las divido en ciencias exactas o no. Dividiría, hay ciencias, hay artes, hay deportes, en fin. La biología sin duda es una ciencia porque trata de conocer el mundo. Otra parte que hace la física, ¿no? Otra parte desde otro ángulo quizá, ¿no? Pero igual que la física, intentamos explicar el mundo, la realidad. Claro, es ver la cosmovisión y la perspectiva desde la retórica de cada ciencia, ¿no? Y desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Que son versados y han tenido publicaciones. Les quisiera preguntar algo más. ¿Cómo ven el Festival Semilla aquí en el plantel San Lorenzo? Y esto es para los dos. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? ¿Cómo los ha recibido el público? ¿Sí hay respuesta? Claro, pues la verdad estoy y creo estamos muy contentos de estar aquí. Es un festival muy interesante, hay todos los tipos de público, he visto con mucho gusto que hay niños, hay jóvenes, adolescentes,
adultos, universitarios. En fin, es una fiesta de la lectura, cual celebro muchísimo. En la presentación tuvimos una muy buena afluencia y al final tuvimos una dinámica muy entretenida y muy divertida en donde obsequiamos junto con Álvaro algunos libros, haciendo algunas preguntas muy sencillas sobre ciencia, sobre física, sobre biología. Y la verdad lo hemos pasado, yo lo he pasado sensacional. Espero que no sea la primera vez y que la universidad lo siga haciendo, porque además esto es una de las actividades fundamentales de la universidad. La universidad, yo pienso que no solo debe otorgar grados, no solo esa es su función también es difundir la cultura. Y esa es una actividad sustancial de toda universidad y me encanta que la UACM lo esté haciendo en este festival. Sí, igual yo también estoy totalmente de acuerdo con Luis en que la universidad debe de hacer estas cosas. Difundir la cultura es sin duda una de las prioridades de una universidad, totalmente de acuerdo con todo lo demás. Yo no había venido, me encantó, está muy bien. Ojalá esto siga creciendo y los felicito por todo. Igual como te comento en la exposición que nos tocó, el público nos trató muy bien, los expositores muy bien, o sea, todo ha estado maravilloso. Ojalá que esto siga y que aumente. Desde ahora ya se está trabajando fuerte para que el siguiente año esté igual otro festival Semilla en Plantel San Lorenzo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, Álvaro, muchas gracias. Gracias ¿Algo a más ti. que desean redondar? Nada más, gracias. Nada más Gracias. agradecer y gracias a todos ustedes.